Detente ahí un segundo. Antes de seguir, necesitas escuchar esto. Hay huesos que la ciencia no puede explicar. Hay gigantes que la Biblia mencionó hace miles de años. Y algo te dice que están volviendo. Justo ahora, justo frente de ti. No cierres este video, porque lo que viene cambiará la forma en que ves el fin de los tiempos. Imagina esto. Estás de pie sobre las ruinas de una ciudad antigua. El polvo aún no se siente. A lo lejos, una sombra se eleva más alta que cualquier edificio que hayas visto. No es un monstruo de película, es real, y tú lo sabes, porque algo dentro de ti reconoce esa forma, aunque nunca la hayas visto con tus propios ojos. Los textos antiguos hablan de seres que caminaron sobre la tierra antes del diluvio, hombres de otro mundo o algo peor. La Biblia los llama Neflim, hijos de la unión entre lo divino caído y lo humano, una mezcla prohibida, un error que Dios decidió borrar con agua. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. Muchos estudios creen que esa misma sangre, esa misma influencia, no ha desaparecido con el diluvio. Se escondió, esperó y hoy, en este mismo instante, hay quienes aseguran que están resurgiendo en formas que jamás imaginarías. Si sientes que este mensaje es para ti, escríbeme en los comentarios. Y si esta historia ya te está erizando la piel, dale like ahora mismo, porque lo que voy a contarte a continuación está escrito en un lugar que muy pocos se atreven a leerlo por completo. Retrocede conmigo miles de años. Estás en una tierra fértil, entre ríos, bajo un cielo que aún no conocía la contaminación ni el ruido. Los hombres vivían siglos, las familias eran extensas y entre ellos caminaban seres distintos, más altos, más fuertes, con una mirada que no era completamente humana. Los llamaban gigantes, en algunas religiones hijos de poderosos, en otras simplemente los caídos. Tú puedes sentir el aire espeso de esa época, el olor a tierra húmeda, el sonido de pasos que hacían temblar el suelo, el silencio pesado de un pueblo que sabía que algo no estaba bien. La violencia crecía y la corrupción se filtraba en cada rincón. No era solo una maldad humana, era algo más profundo, algo que había alterado el orden natural de la creación. Y Dios, observando desde lo alto, vio que la tierra se había llenado de violencia. Aquí nace el conflicto que sostenía toda esta historia. Si esos seres existieron una vez y fueron eliminados por decisión divina, ¿por qué la Biblia vuelve a mencionarlos justo antes del fin de los tiempos? Esa pregunta es la que te va a quitar el sueño esta noche. Ahora llega el momento más oscuro de este relato. Cierra los ojos un segundo y escucha esto. El libro de Génesis dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Detente ahí, también después, no solo antes del diluvio, también después. Eso significa que la mezcla no terminó con el juicio de las aguas, continuó, se filtró en generaciones posteriores, y algunos historiadores bíblicos creen que esas líneas jamás fueron completamente eliminadas de la tierra. Tú puedes sentir el peso de esa idea, y esos seres nunca desaparecieron del todo. Entonces, su regreso en un contexto profético no sería una fantasía, sería una advertencia, una señal escrita hace milenios, esperando el momento exacto para cumplirse frente a sus propios ojos. Lo que vas a escuchar ahora cambia todo. Existe una teoría sostenida por varios teólogos que conecta directamente estos seres antiguos con la profecía del fin de los tiempos, no como metáfora, como un evento literal, un regreso, una repetición del patrón original. Piensa en esto un momento. Jesús mismo advirtió que los días finales serían como los días de Noé. Come, bebe, cansan, se dan en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Como en los días de Noé, esa frase no es casualidad,
Si en los días de Noé hubo gigantes, corrupción genérica, mezcla de lo divino caído con lo humano, y el fin de los tiempos será como en los días de Noé. Entonces la pregunta ya no es si volverán, la pregunta es si ya están aquí, disfrazados, esperando el momento de manifestarse por completo. Tú y yo estamos viviendo una época de descubrimientos extraños, huesos gigantes en excavaciones que desaparecen sin explicación, relatos antiguos en culturas separadas por océanos que describen exactamente lo mismo, coincidencia o una memoria colectiva de algo que la humanidad no quiere recordar. Ahora respira, todo lo que escuchaste hoy no busca asustarte sin sentido, busca despertarte. La Biblia no habla de gigantes solo para narrar historias, habla de ellos para advertirte de un patrón que se repite, un patrón que según muchos está comenzando a repetirse otra vez, esta misma generación. Si este video te hizo pensar, si sentiste que algo dentro de ti conectó con esta verdad antigua, suscríbete al canal ahora. Aquí seguimos destapando las señales que la Biblia dejó, escritas para los últimos tiempos, una por una, sin miedo a lo incómodo que puedan resultar, porque esto apenas comienza. En el próximo video te voy a mostrar la conexión oculta entre los seres antiguos y una profecía específica del libro de Apocalipsis, una que muy pocos predicadores se atreven a explicar por completo, por miedo a lo que realmente significa. Y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿tú crees que los gigantes bíblicos ya volvieron, disfrazados entre nosotros? ¿O crees que todavía estamos a tiempo de evitar que esa señal se cumpla por completo? Nos vemos en el próximo relato.